El 11 de febrero de 1870 muere Carlos Sublet. Sublet es uno de los próceres de la independencia y, por cierto, uno de los próceres más longevos. Sublet fue desde temprano alguien que se vinculó pues, a la lucha independentista. Él había nacido en La Guaira en 1789, hijo de padre canario y de madre venezolana, y fue destinado desde muy joven a la carrera militar, el espacio que quedaba pues, para los criollos en la etapa final de la colonia, y se identificó con la causa de la independencia desde el propio 19 de abril y tuvo una participación importante ya en la Primera República, una vez que se proclamó el 5 de julio de 1811 la independencia de Venezuela. Sublet trabajó con Miranda y estuvo siempre vinculado a Miranda, fue uno de los secretarios pues, de Miranda, y estuvo incluso justamente cuando se produjo en la misma Guaira el drama terrible del fin de la Primera República, cuando un grupo de patriotas, en los cuales estaba Simón Bolívar y estaba Montilla y estaban otros, trataron de detener a Miranda acusándolo de traidor, cuando se perdió la Primera República, y en esa situación bastante confusa, en que Miranda terminó siendo entregado por Casas, uno de los comprometidos, a los españoles de Monteverde, y Miranda pasó el resto de su vida hasta que murió en la cárcel. En esos días pues, de esa desmoralización y de esa confusión, Sublet fue uno de los que estuvo presente. Sublet logró, y estuvo presente, repito, como uno de los secretarios más cercanos a Miranda. Sublet huyó a las Antillas y Sublet, bueno, se incorporó a la lucha patriótica para la Segunda República con Simón Bolívar y estuvo participación, incluso después que se perdió esa Segunda República en 1814, tuvo participación, fue de los exiliados que anduvieron por Haití, tuvo participación en la expedición de los Cayos en 1816 y luego se mantuvo pues, en la lucha en Venezuela, estuvo en la conquista de la recuperación pues, de Guayana, la liberación de Guayana, y participó en ese proceso. Sublet fue justamente uno de los que integró el tribunal militar que condenó a muerte a Piar y siguió participando pues, en la lucha hasta los tiempos de Carabobo, hasta los tiempos de la batalla de Carabobo. Pero Sublet no es de los próceres de la independencia que luego continúan la lucha en Colombia, pues, en la Nueva Granada, en Ecuador, en el Perú, hasta Bolivia, como pasó con muchos otros, sino que se queda en Venezuela. Y se queda en Venezuela y a partir de allí se vincula estrechamente con Páez. Y va a ascender justamente también con la estrella ascendente de Páez. Sublet va a estar vinculado pues, a los procesos de conspiración que tuvieron que ver pues, con la Cociata y con la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Y a partir de 1830 van a formar una dupla, Páez y él, una dupla conservadora que va a gobernar a Venezuela hasta 1847 y cuyo único paréntesis va a ser el gobierno de Vargas, del doctor Vargas, que terminó con la llamada Revolución de la Reforma. Y Sublet justamente ejerce por primera vez la presidencia de Venezuela después que Vargas renuncia entre 1836 y 1838. Y luego justamente pasa a ser presidente de Venezuela de 1843, después del segundo periodo de Páez, hasta 1847. El gobierno de Sublet comenzó con mucha moderación, con mucho equilibrio, pero el conflicto que se había desatado interno ya en Venezuela, el conflicto entre los sectores de la clase dominante que había generado el Partido Liberal y las protestas revolucionarias, llevó a Sublet a ser de alguna forma el promotor de la represión que tuvo lugar a partir de 1846 contra Antonio Leocadio Guzmán y contra los liberales que se rebelaron contra el gobierno autoritario y el gobierno conservador de esa dupla de Páez y Sublet. En 1847, después de haber derrotado a los liberales, a Antonio Leocadio Guzmán y a Zamora, que llevó a cabo allí su primera rebelión popular, el poder, los conservadores, no teniendo un mejor candidato porque Urdaneta se había muerto, le conceden pues, la posibilidad de ser presidente a José Tadeo Monagas, y José Tadeo Monagas va
a romper poco después con la hegemonía de Páez, se va a liberar de la hegemonía de Páez, se va a vincular a los liberales y eso va a provocar entonces el conflicto que va a llevar al choque callejero que se produjo el 24 de enero de 1848 aquí en Caracas, la derrota de los conservadores y poco después la conspiración que van a encabezar Páez y Sublette, que se había retirado a su hacienda después de entregar el poder, que van a encabezar entonces una revuelta armada contra el gobierno de Monaga y van a ser derrotados en la batalla de los Araguatos en 1849 y que le va a costar a Sublette, por supuesto, exiliarse en la Nueva Granada. Sublette va a pasar allí prácticamente 10 años, hasta 1858, cuando cae la oligarquía liberal, cuando cae el gobierno de José Tadeo Monaga, su segundo gobierno, y se produce entonces el golpe de marzo de 1858 y va a venir otra vez a Venezuela a participar en la política. Pero ocurre que al año siguiente, en 1859, estalla la Revolución Federal desde Coro y va a haber el conflicto otra vez entre esa derecha conservadora y los liberales encabezados por Falcón y por Zamora. Y Sublette se ha ido convirtiendo cada vez más en un hombre muy conservador y se vincula a esos gobiernos conservadores. Se va a oponer rotundamente a Zamora, a Falcón, a Guzmán Blanco y se va a convertir, igual que Pedro Gual, que había sido otro prócer, civil de la independencia, se va a convertir en un personaje profundamente reaccionario, profundamente conservador y va a tener participación en esos gobiernos realmente corrompidos y tristes que son el derrumbe pues, de ese pasado, el suyo y también el de Páez. Sublette prácticamente con el triunfo de la Revolución Federal se repliega otra vez de nuevo, ya es un hombre bastante anciano, bastante viejo, pero reaparece en 1868 justamente cuando cae el gobierno de los liberales y vuelve al poder una alianza, una fusión entre algunos pequeños grupos liberales y sobre todo los conservadores que se reagrupan. Y él va a tener una participación allí, más simbólica que otra cosa, pero una participación que lo ubica en esa posición bastante conservadora. Está muy viejo, había nacido en 1789 y en 1870, tenía ya 81 años, Sublette muere entonces. Repito, fue uno de los próceres más longevos de la independencia, tuvo un papel bien destacado en la lucha por la independencia, pero su papel en la República no fue un papel precisamente muy lúcido.